Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán, solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal. También para recordarle que el link de los fanfics está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción sinopsis. Una ficción de fans de Naruto. Haz lo mejor que tengas, decían, pero lo que se supone que debo hacer cuando lo mejor que tengo son unos monstruos de ojos rojos, un niño que se supone es el carcelero del ser más peligroso del mundo, una serpiente. Bastardo con serios problemas de límites y todo un mundo de supersoldados con licencia para asesinar. ¿Y sabes la mejor parte? Ninguno de ellos me quiere tanto. Oh, cállate, viejo. Toma esa voluntad de fuego y métela en tu sí. Este segundo cambio en la vida no está dando resultados. Capítulo 36. CH2, 5, 036. Manos, no pies. ¿1 quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Si Takuma pudiera decirlo, lo diría cerca del rostro de Yoshio. A pesar de todos sus abultados músculos y su abrumadora energía masculina, el instructor Chunin era más suave que Maruboshi. Takuma definitivamente temía el bastón de metal de Yoshio, el acoso verbal y los castigos por los errores, pero aceptaría todo eso en un abrir y cerrar de ojos en lugar de las sanciones que Maruboshi imponía al fallar. Incluso la práctica mucho más difícil de caminar sobre los árboles no parecía tan desalentadora y terrible como la versión de Maruboshi de la práctica de concentración de hojas con múltiples objetos cada vez más pesados y con penalizaciones por chirrido en la bota. Takuma miró a sus compañeros a ambos lados mientras comenzaban a correr por el suelo y usaban ese impulso y velocidad para intentar subir la pared. No sabía quién empezó, pero pronto todos empezaron a correr de la misma manera. Solo 2 personas no habían adoptado la estrategia: el propio Takuma y Taro. Takuma tenía su trauma pasado de querer fallar lo mínimo, incluso si eso significaba que lo intentaba menos que los demás. El trauma de perder dinero todavía lo perseguía. En cuanto a Taro, simplemente se quedó atrás, observando a todos. Takuma le dio a Taro una mirada fugaz antes de concentrarse en la pared frente a él. 3. Si bien la práctica de caminar sobre los árboles y la práctica de concentración de las hojas operaban con el mismo concepto de pegarse usando chakra, una diferencia clave entre los dos ejercicios los diferenciaba. La diferencia era la diferencia de masa, o fuerza causada por la masa, en acción. Ayer, cuando Yoshio anunció la práctica de caminar sobre los árboles y la recompensa de puntos de misión, había distribuido el pergamino sobre la práctica de caminar sobre los árboles. A diferencia de un pergamino jutsu, este pergamino no tenía sellos manuales ni instrucciones, ya que el ejercicio no necesitaba ninguno. En cambio, el rollo de caminar sobre los árboles fue una pieza de investigación teórica sobre cómo funcionaban la concentración de las hojas y la práctica de caminar sobre los árboles. Y después de haberse avergonzado frente a Maruboshi al saltarse las paredes de texto en el pergamino Enge no Jutsu, Jutsu de transformación, Takuma había pasado tiempo leyendo el pergamino en un esfuerzo por aprender la técnica rápidamente y conseguir los puntos de la misión. Takuma colocó su mano, con la palma plana, sobre la pared y canalizó chakra a través de su sistema de vía de chakra y fuera del tenketsu, puntos de chakra, de la mano. Empujó su mano ligeramente hacia abajo y, en lugar de pegarse, la mano se deslizó hacia abajo. Incluso el más mínimo tirón fue suficiente para desalojar su mano cuando usó la cantidad de chakra que usó para pegar una pila de monedas. La masa va a ser clave aquí, pensó Takuma mientras presionaba un dedo en la pared y aplicaba un tirón constante hacia abajo, arrastrando su dedo hacia abajo, hasta que de repente se detuvo cuando Takuma sintió una fuerza adhiriéndose a su dedo a la pared. El rollo de teoría era complejo. A Takuma no le gustó que estuviera claramente escrito por un académico para otros académicos en el lenguaje clásico de los trabajos de investigación que lo había superado en la universidad cuando necesitaba hacer una investigación secundaria para tareas y proyectos. Él no era eso. No había investigado el chakra. Su conocimiento era el de un profano. Cada frase y párrafo le había costado 3 veces comprender.
pero había ganado algo con ello. Mientras unas 20 personas corrían hacia la pared, Takuma se paró cerca de la pared con la mano levantada hacia arriba. Saltó lo más alto que pudo y trató de golpear la pared con la mano en la parte superior de su salto y mantenerla en la pared mientras inevitablemente se deslizaba hacia abajo. En comparación con los demás, parecía francamente estúpido. Nenro estaba haciendo el ejercicio a su lado y le preguntó: Takuma, ¿qué estás haciendo? Interrogación de cierre. Takuma hizo silencio con dureza y dijo: vete, no me molestes, sin mirar a su compañero de equipo. Takuma saltó de nuevo y golpeó su mano en la cima de su alcance vertical. Se deslizó hacia abajo de nuevo, pero un poquito más lento que antes. Saltó de nuevo, y esta vez su mano salió volando de la pared mientras se estrellaba contra el suelo. ¿Estás bien? Nenro se acercó a él de nuevo. Sí. Estoy bien, gracias. Takuma se levantó. ¿Quieres que te ayude? Preguntó Nenro. Donde Nenro practicaba, había una huella de palma de pizza blanca en la pared a 5 metros del suelo. Takuma negó con la cabeza hacia su compañero de equipo. Tal vez mañana. Pero hoy no, amigo mío, hoy no, sonrió antes de mirar a la pared nuevamente. Debido a la naturaleza de la pegadura del chakra, donde solo la cantidad correcta permitía una adhesión perfecta, cualquier cantidad menor formaría un vínculo débil y cualquier cantidad más volaría a la persona u objeto. Takuma no podía pararse en el suelo y adherir sus manos a la pared y comienza a escalar la pared como Spider-Man. Incluso si metiera la mano en un lugar y luego intentara colgar de él, el cambio de peso borraría la adherencia y caería. Si intentaba compensar el chakra por el peso antes de colgar, su mano saldría volando ya que, en ese momento, el chakra era mucho más de lo necesario para que solo la mano se pegara. El pegar chakra era diferente del pegamento en ese sentido. Algo que Takuma había aprendido del pergamino. Podía regular dinámicamente el chakra a medida que cambiaba la masa, o la fuerza, lo cual era necesario para caminar sobre los árboles, ya que con cada paso se aplicaba una fuerza en la superficie, lo que requería un cambio en la cantidad de chakra para mantener la adhesión, pero su competencia aún era lejos de ese nivel. Entonces, saltó, y después de numerosos intentos de deslizarse lentamente hacia abajo o ser arrastrado y bofetada, Takuma golpeó la pared con su mano mientras simultáneamente liberaba chakra a través de Tenketsu. Y con una mano pegada a la pared, colgaba. Takuma miró hacia abajo y pudo ver sus pies despegados del suelo. Mierda, lo hice, murmuró para sí mismo. Miró a su alrededor y pudo ver al otro genin mirándolo. Saludó a Masaaki, quien le devolvió el saludo con la mandíbula ligeramente abierta. Todavía tenían que poder clavar una punta en la pared. Todos intentaban correr por la pared, dando el siguiente paso lo antes posible antes de que la adherencia suelta en el pie colapsara debido a la fuerza excesiva para poder plantar el otro pie en un punto más alto. Eso no fue un verdadero paseo por los árboles. Takuma recordó. Yoshio había subido la pared y luego se detuvo a mitad de camino y permaneció allí, incluso quitando un pie para exhibirse. Permanecer en el lugar sobre una superficie vertical. Eso era verdadero caminar por los árboles. Mirando hacia la altura de la pared, Takuma pudo ver una gran distancia que cubrir. Levantó su mano libre e intentó colocarla en un lugar más alto, pero al hacerlo, puso fuerza en su mano adherida para poder empujar su cuerpo un poco hacia arriba. La fuerza aumentó y el chakra aplicado de repente no fue suficiente para mantener la adherencia. La mano de Takuma se separó de la pared y se deslizó rápidamente hacia abajo. Bofetada. Rápidamente golpeó la pared con la otra mano y aplicó la misma cantidad de chakra que había aplicado para la correcta adhesión, y funcionó. Su caída se detuvo y quedó colgando con la otra mano sosteniendo su peso. Solo que, en lugar de ganar altura como había intentado, perdió varios metros. Mierda, maldijo. Takuma suspiró. Ahora estaba en la misma posición que los demás. Podían correr hacia arriba pero no quedarse quietos. Él podía quedarse pero no trepar. Pero no estaba preocupado porque había leído el pergamino. Necesitaba aumentar la producción de chakra dinámicamente a medida que aumentaba la fuerza contra la pared. Hazlo despacio, pensó. Era como soltar el embrague, lo hacía suavemente. Forzó su brazo mientras se levantaba y colocaba el otro brazo más arriba en la pared, y de un solo golpe, liberó el chakra de la mano superior mientras dejaba ir la inferior. Está bien. Takuma gritó en voz alta, entusiasmado por el único paso que había dado.
Inmediatamente trató de subir más alto y terminó arruinando la producción de chakra y terminó resbalándose un par de pies antes de sostenerse. Esta vez se maldijo a sí mismo en voz alta. Escalar usando chakra era diferente de la escalada tradicional, ya que Takuma no usaba sus piernas para asegurar la palanca. Usó sus manos como sujeción absoluta y luego se impulsó con ellas sin usar las piernas para impulsarse. Desde el suelo, parecía como si se estuviera arrastrando por la pared recta. Hacerlo de esta manera era agotador. Sentía los hombros, los codos y las muñecas agotados y débiles. Si quería que el chakra actuara como guantes pegajosos, necesitaría mucha práctica para regular su chakra de acuerdo con los cambios de fuerza. Por ahora, tenía que hacerlo de esta manera. Cuando miró hacia abajo, vio que tenía varios metros de altura. Ya había escalado 3 de 4 pisos de altura. Takuma miró hacia arriba y, aunque el lento ascenso deliberado le dolía el cuerpo, levantó la otra mano. Él iba a llegar a la cima. Yoshio, al otro lado de la pared, estaba sentado en una silla al aire libre con un informe en la mano. A pesar de que estaba entrenando a mocosos genin, todavía tenía que hacer malditos trámites. Tienen que pagarme más por esta mierda, refunfuñó mientras llenaba lo que parecía la 100ª línea de puntos. No había ido a comprobar cómo le estaba yendo a su grupo al otro lado del muro. Ya no eran estudiantes de la academia y no era su responsabilidad cuidarlos. Necesitaban trabajar duro si querían tener éxito. Iría a observarlos en secreto justo antes del final de la sesión, que era cuando quería que terminara, para ver quiénes estaban holgazaneando y castigarlos como las patéticas comadrejas que eran. No le importaba si no habían logrado avances sustanciales. Mientras se esforzaran, eventualmente lo conseguirían, que era lo importante. Por supuesto, si alguien mostraba un progreso sustancial que lo satisficiera, podía aflojar. Después de todo, los resultados sí importan. ¡Guau! Escuchó una voz y estiró el cuello para ver una figura parada en lo alto de la pared con las manos levantadas. Entrecerró los ojos para identificar quién era y sus ojos se abrieron cuando vio que era Takuma. El más débil de su grupo, de la corriente del lote. El único que falló 2 intentos de graduación. Algunos fallaron en uno de ellos, pero ninguno falló en 2. Ninguno lo había hecho en mucho tiempo. Por eso había habido tal conversación entre el instructor. Estaba esperando ver a un mocoso perezoso no apto para ser un shinobi entrar al entrenamiento básico, y estaba listo para convertir al niño en un genin funcional de fondo del barril, el tipo que eventualmente se convirtió en genin de carrera, pero la persona que caminaba contradecía todo lo que había visto en el infieme. Sí, apenas era hábil en el Bukijutsu básico, pero aparte de eso, era decentemente competente en Taijutsu y podía realizar bien los 3 de la academia. Cuánto chakra estaba desperdiciando era otro tema. Fue disciplinado y pareció encajar con su equipo. Si Yoshio tenía que señalar algo, Takuma parecía demasiado rígido y necesitaba hablar más. No era de ninguna manera el mejor genin que había tenido, pero al mismo tiempo, no era el peor que había visto. Y podía apreciar a aquellos que se esforzaban. No esperaba que llegara a la cima primero, pensó Yoshio. Supuso que sería uno de los niños del clan. Pero luego vio que Takuma comenzaba a bajar. ¿Qué diablos está haciendo? Takuma bajó sobre sus manos en lugar de sobre sus pies como le indicó explícitamente. Yoshio se dio cuenta de que Takuma estaba usando chakra pero en sus manos y no en sus pies. Y lo que se suponía que era la parte más difícil del desafío. Caminar por la pared significaba que la gravedad ahora estaba trabajando a favor, lo que hacía que pegarse a la pared fuera mucho más difícil mientras bajaba rápidamente en lugar de correr hacia arriba donde podía inclinar su cabeza. Cuerpo hacia adelante mientras corre. Sin la técnica adecuada, su agarre se debilitaría y caerían en picado. Se había convertido en Takuma bajando contra la pared, luciendo tonto. El descenso fue terriblemente lento, lo que demuestra la inexperiencia del chico con la técnica. Takuma finalmente llegó al fondo sin equivocarse. ¡Wow! Celebró el mocoso, con los brazos flácidos a los costados. ¿Y para qué es esta celebración? Preguntó Yoshio mientras se levantaba con el bastón en la mano. Genin Takuma, ¿recuerdas que dije que el desafío solo se consideraría exitoso cuando escalaras y bajaras por la pared sin usar las manos? Takuma se enderezó, asumiendo lo correcto. Miró hacia adelante en la distancia, sin mirar a Yoshio a los ojos. Señor, lo recuerdo, señor. Dijo en voz alta. Entonces, ¿qué fue lo que acabas de hacer? Señor, como usted dijo, el chakra es notoriamente difícil de acumular cerca de los pies.
Sin embargo, es más fácil reunir chakra en las manos. Use mis manos para familiarizarme con el proceso para poder progresar más rápido cuando cambie a los pies, señor. Dijo Takuma. Yoshio no pudo encontrar palabras por un momento. La lógica tenía sentido. Debido a que las personas usaban mucho sus manos en su vida diaria, era instintivamente más fácil recolectar chakra en sus manos, a diferencia de las piernas, que, si bien la gente usaba mucho regularmente, eran las más alejadas del corazón donde se producía el chakra. Decidió lanzarle una hipotética a Takuma. No temas la vergüenza de que todos aprendan la técnica cuando todavía estás luchando con tu extraña mano trepando, abandonado solo. Takuma no parecía desconcertado en absoluto. Señor, tengo la intención de ganar los puntos de la misión, señor. Él dijo. Yoshio se burló como lo haría cualquier instructor respetable. Necesitas que todo tu equipo complete el desafío antes que cualquier otro equipo. Tal como están las cosas, eres el que está más atrás que todos, lo que coloca a tu equipo detrás de todos los demás. Pero pudo apreciar el esfuerzo y el sentimiento. Decidió no castigar al mocoso por no hacer ningún progreso oficial. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8. Votar 1 izquierda capítulo 37. CH2, 6, 037, 2. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com Weblink. El enlace también está en la sinopsis. ¿Qué harás hoy? Takuma levantó la cabeza hacia sus 3 compañeros migrantes, quienes los miraban con miradas curiosas, o dudosas. ¿Entrenar para la práctica de caminar sobre los árboles? Dijo Takuma, su tono se torció al final. Era el segundo día después de que Yoshio ajustara su regimiento de entrenamiento para agregar 1 hora y media de caminata sobre los árboles, que hicieron en una pared. Tiene práctica en el nombre, ya sabes, ahí hizo comillas en el aire. Es el ejercicio de entrenamiento para mejorar nuestro control de chakra y caminar sobre cualquier superficie. La gente no entrena para un ejercicio de entrenamiento. Eso no tiene sentido. Takuma levantó un dedo y dijo. En realidad, eso no es cierto. A las personas que no pueden hacer flexiones se les puede enseñar a hacer el movimiento de flexiones contra la pared plana, luego en un ligero ángulo, luego en el suelo con las rodillas dobladas. Básicamente, hacer progresiones incrementales a las flexiones reales. Funciona con muchos ejercicios. Estoy haciendo lo mismo aquí. Eso no es lo mismo. Lo que mencionaste está aumentando la dificultad. Nenro notó que Ai cruzó el brazo y dio un paso adelante, su expresión se volvió más aguda. Intervino colocando su brazo entre Takuma y Ai. Lo que Ai está tratando de decir es si el entrenamiento para trepar a los árboles implicará algo de escalada real. Nenro preguntó. Subí ayer. Llegué hacia arriba y hacia abajo. Takuma se había raspado gravemente la mano por tanto resbalarse y arrastrar sus manos contra el concreto granulado. Nada que el tipo turbio no pudiera arreglar, pero todavía era bastante doloroso después de 1 hora y media de arrastrar su mano. Contra concreto duro. Con piernas, tonto, dijo la chica generalmente cursi del grupo. Nenro frotó la parte superior de la cabeza de Ai, aplastando un poco su cuello. Le dijo a Takuma. Ayer hiciste algo muy diferente y de alguna manera completaste el desafío que tenías en tus manos. Fue sorprendente. Así que cuando te vimos haciendo otra cosa otra vez, nos interesamos. Tal vez nos ayudaría a completar el desafío más rápido. Enséñanos. La voz de Masaaki en la corta distancia sacudió los oídos del otro. Takuma se encogió de hombros. No tuvo reparos en decírselo. Eran sus compañeros de equipo y si quería ganar los puntos de la misión, necesitaba que su equipo fuera el primero en completar el desafío. Vale, escucha, ayer después del entrenamiento déjame buscar a Taro, interrumpió Ai y salió corriendo para buscar a su último compañero de equipo. Regresó con Taro a cuestas, quien agitaba sus extremidades frenéticamente mientras lo arrastraban por el suelo. Masaaki echó la cabeza hacia atrás riéndose. Nenro suspiró y sacudió la cabeza. Podrías haberle pedido cortésmente que viniera contigo, dijo. Hice. No, no lo hiciste, mujer salvaje. Taro levantó su protesta. Te lo pregunté una vez, pero empezaste a quejarte. No quería perder el tiempo porque sabía que esto no tendría fin. Solo tenemos 90 minutos de práctica para este ejercicio. No me dejaste opción. ¿No hay elección?
No hay elección. Takuma no necesitó escuchar más para decidir que estaba del lado de Ai. En las pocas semanas de trabajo en estrecha colaboración con Taro, y lo que sabía del tiempo anterior, Takuma supo que no había nadie más vago que su ex compañero de clase. Taro era la encarnación del vago. No se relajó ni completó las tareas que se le asignaron. Solo pisó la delgada cuerda simplemente haciendo lo mínimo para salir adelante sin meterse en problemas. Y era muy bueno en eso. Muy bien, ambos peleen más tarde. Takuma aplaudió para llamar su atención. Ya les hablé de la escalada con las manos pegajosas ayer. En el momento en que regresó de su exitosa escalada, todos lo acosaron sobre lo que era. Había sido educado y contó la esencia de su enfoque para no quemar ningún puente con el grupo porque a pesar de que estaban separados en equipos, pasó gran parte del tiempo junto con el grupo. Aparte para compartir algunos detalles. Sin embargo, nadie había probado el método de escalada con las manos pegajosas, ni siquiera sus compañeros de equipo. No los culpó. Él técnicamente era el que tenía el menor progreso. Hoy, estoy haciendo una versión más simple de la práctica de trepar a los árboles, continuó Takuma. Como en el ejemplo de las flexiones, Ai frunció el ceño, estoy haciendo lo que ustedes están haciendo, pero en una superficie menos complicada, lo cual es terreno plano, señaló hacia abajo. Todavía tenía que escalar la pared usando el estilo estándar de caminar entre árboles. En cambio, después de pensarlo durante un día, se le ocurrió otro paso para hacer que el progreso fuera lo más sencillo posible. Al caminar sobre el suelo, puedes tomarte tu tiempo para aplicar el agarre con chakra, eliminando la complejidad que viene con una superficie vertical, dijo Taro, que todavía estaba en el suelo, mientras miraba los pies de Takuma con el ceño muy fruncido. Ligeramente no tienes que preocuparte por caer al suelo mientras regulas el chakra entre tus plantas mientras das un paso hacia adelante. Exactamente. Takuma señaló a Taro, ya que ese era precisamente el quid de la versión más simple. Puedo hacerlo lentamente ya que la gravedad no tiene hambre de tirarme de regreso al suelo. Como decía el dicho, lo que sube eventualmente vuelve. Hacia abajo y puedo hacerlo tan lento como quiera mientras todos los demás intentan correr hacia arriba. Continuó y señaló sus pies. Estoy tratando de hacer que cada paso se adhiera al suelo sin esto sucediendo. Takuma empujó el chakra hasta la planta de su pie delantero. La capa superior del suelo estalló bajo su pie y, al mismo tiempo, fue arrojado al suelo, incapaz de mantener ninguna apariencia de equilibrio. Se sentó con un gemido. La sensación de ser rechazado era molesta. Este ejercicio es perfecto para tener una idea de cómo se distribuye el peso y la fuerza entre las dos piernas mientras caminas. Si puedes hacerlo en el suelo, te resultará infinitamente más fácil hacerlo en las paredes más empinadas. Tiene sentido, asintió Taro. ¿Verdad? Takuma sonrió. Comience con ambos pies pegados al suelo, luego suelte un pie y levántelo mientras ajusta el chakra para el aumento de peso en el pie trasero. Planta el antepié en el suelo, asegúralo con chakra y solo suelta el retropié cuando hayas afirmado el agarre del antepié, y luego repite el proceso. Intentémoslo, dijo Ai. Nenro y Masaaki rápidamente estuvieron de acuerdo. Todos optaron por hacer la caminata por el suelo sin intentar escalar con las manos como Takuma. Nenro incluso dijo que hacerlo directamente con los pies tenía más sentido e implicaba las manos parecían un paso adicional y necesario. Takuma no estuvo de acuerdo, pero tampoco discutió. ¿Quién era él para decirles cómo hacer las cosas? El ejercicio de las manos funcionó con él. ¿Quién sabe si funcionaría para todos? Oye, ¿a dónde vas? Masaaki llamó cuando notó que Taro se alejaba. Todos miraron para ver a Taro regresando a su lugar original. De vuelta a la pared, Taro apuntó su barbilla hacia la alta estructura de concreto. No estás haciendo lo de Takuma. No, ustedes sigan adelante. Me apegaré al método normal, dijo Taro. ¿Qué diablos? Masaaki frunció el ceño pesadamente, sonando molesto y confundido. ¿No dijiste que Takuma tenía sentido? ¿Por qué no lo haces entonces? Taro se detuvo y se volvió. Parecía desinteresado en la conversación con los ojos entrecerrados y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Dije que tenía sentido, pero nunca dije que fuera correcto, ¿eh? Nadie ha probado antes el enfoque de Takuma. Demonios, ni siquiera él mismo lo ha probado antes. Se le ocurrió esto después de la sesión de ayer, quién sabe si funcionaría. La lógica tenía sentido, pero muchas cosas tienen sentido en la superficie, pero no todas realmente funcionan.
Prefiero probar un enfoque que todos saben que funciona que probar algo ideado por un genio novato con menos de un día de reflexión. 5. Taro miró a Takuma. No te ofendas, pero considerando tu desempeño pasado, ambos sabemos que no eres exactamente confiable con respecto a estas cosas. Tú. ¿Cómo puedes decir eso? Masaaki sonaba molesto pero parecía más confundido. Incluso Nenro y Ai parecían incómodos con la confrontación. Todos, no peleemos, dio un paso adelante Nenro, el mediador en cualquier conflicto en el equipo y el grupo, hablemos de ello pacíficamente. Tiene razón, dijo Takuma de repente. El trío lo miró sorprendido. Todo lo que dijo Taro es correcto. No sabemos qué también se traduciría mi progreso en el terreno en la pared. Incluso si funciona, ¿quién puede decir que vale la pena desde el punto de vista del tiempo? ¿Qué pasaría si simplemente pulirlo en la pared de principio a fin fuera más rápido que mi enfoque de dificultad cada vez mayor? Le molestó. Las palabras de Taro sobre su confiabilidad tocaron un lugar que no quería admitir herido. Puede que esté en el mismo rango que todos sus compañeros en el entrenamiento básico, pero su reputación sigue siendo la misma. Todavía era Takuma, el genin que había fracasado en 2 intentos de graduación, el genin que a pesar de ser un graduado de la Academia Shinobi de Konoha no tuvo la oportunidad de probar contra un jonin, la misma persona que había perdido todas las peleas menos una, el genin que apenas se había convertido en genin novato, todavía era todas esas cosas, ninguna de ellas había desaparecido. 5. Takuma apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos y miró a Taro. Aún así, continuaré con mi enfoque, dijo. ¿Tú lo haces? Taro se encogió de hombros antes de alejarse. Takuma cerró los ojos por un momento para calmar sus emociones antes de abrirlos para mirar sus pies. Convocó las 2 energías en su cuerpo y las fusionó para crear chakra que fluyó desde sus pies hasta la parte más alejada, las plantas de sus pies. Hola, Takuma, miró a Nenro e hizo una mueca cuando el chakra que llegó a sus pies no creó un agarre lo suficientemente fuerte y se esfumó. Sí, suspiró. Creo que vamos por la ruta normal, dijo Nenro con los labios fruncidos. Su encanto brillante y confiado parecía aburrido en el momento mientras coincidía con los ojos de Takuma. Takuma asintió. ¿Quién era él para decirles cómo hacer las cosas? Nenro se alejó con Ai, quien parecía arrepentida mientras seguía a su novio. Masaaki parecía en conflicto mientras miraba entre Takuma, Nenro y Ai. Al final, caminó detrás de sus amigos de la academia con la cabeza gacha como si fuera culpable. Takuma miró sus pies y trató de moldear chakra, pero una sensación de vacío lo detuvo. Sabía lo que era. Lo había sentido mucho durante el año pasado. Estaba acostumbrado. No debería haberle molestado. Pero ¿quién iba a saber que después de unas semanas en compañía de un equipo con el que pasaba la mayor parte de sus días, volver a estar solo le dolería tanto? 2. No pierdas el tiempo, dijo una voz, recuerda que estás tratando de hacerte más fuerte para sobrevivir, para prosperar, no puedes perder el tiempo preocupándote por los demás cuando sabes cómo es este mundo y lo que está por venir. 25 tenía razón. Takuma no tuvo tiempo que perder. No tenía talentos especiales en los que confiar ni un clan que lo apoyara. Necesitaba hacerlo solo y solo había una manera de lograr sus objetivos. Trabajar más que los demás y mejor que los demás. 2. Solo tú puedes garantizar tu éxito. 3. Y así moldeó su chakra. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 25. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 38. CH2, 7, 038, 2. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Yoshio estiró las piernas mientras se levantaba de su silla exterior y se guardaba en el bolsillo el pergamino en el que estaba trabajando. Mantener la práctica de caminar entre los árboles al final de cada sesión de entrenamiento funcionó muy bien para él. Obtuvo 1 hora de tiempo libre que utilizó para completar el trabajo además de entrenar a los mocosos, lo que le permitió terminar el día inmediatamente después de que terminó el entrenamiento. Como estaba previsto, ya había completado el trabajo del día. Durante los últimos 30 minutos, observaba a su grupo para medir su progreso. Tejió los sellos manuales para el Body Flicker Jutsu, Shunshin no Jutsu, y un momento después, estaba al otro lado de la pared, en un lugar alejado de sus genins, para que no lo notaran.
Incluso si hubieran adivinado cuando terminó el entrenamiento, 30 minutos fue tiempo suficiente para observarlos escondidos y ver si realmente estaban trabajando o simplemente fingiendo en los últimos momentos. Fue un verdadero problema. Yoshio sabía que era porque lo había hecho cuando era un genin, aunque estaba en una celda de 3 hombres liderada por Jonin. Su sensei se había enterado y le dio un grito en el suelo. No veía ninguna razón por la que su genin debería ser diferente. Ya era el 4.º día después del anuncio de su práctica de trepar a los árboles. Yoshio esperaba que la mayoría, si no todos, pudieran adquirir una competencia decente al final de la 3.ª semana, suficiente para escalar hacia arriba y hacia abajo por la pared. Sin embargo, esperaba que aquellos más eficientes con su chakra y aquellos de los clanes Shinobi comenzaran a hacer un progreso significativo al final de la 1.ª semana. Después de eso, les tomaría de 3 a 5 días completar el ejercicio. Generalmente, los niños sin clan con padres Shinobi seguían poco después y terminaban al final de la 2.ª semana con 1 o 2 días de margen. Los restos completarían el suyo en la 3.ª semana. Veamos cuánto han mejorado hoy. Yoshio sacó una pequeña libreta en la que había anotado la altura máxima de todos desde ayer. Caminar sobre los árboles mejoró de forma gradual pero constante hasta el momento en que se hizo realidad el sentido y luego fue fácil mejorarlo a un nivel decente. Su grupo todavía estaba en la etapa de progreso gradual. Revisó los equipos uno por uno y, como era de esperar, parecían seguir las normas. A los niños del clan les iba bien, aquellos con ascendencia shinobi parecían estar compitiendo y los nacidos en civiles parecían seguir bien su propio ritmo. Yoshio llegó al último equipo, el equipo 5. Sus ojos primero se dirigieron al líder del grupo, el chico bonito Nenro. El niño tenía talento, a pesar de que era un recluta de fuera de Konoha, y no de una de las ciudades principales que tenía academias respetables, sino de una academia de un pueblo pequeño. Nenro estaba compitiendo con algunos de los niños del clan. Su conjunto de habilidades era equilibrado y refinado, lo que significaba que tendría muchas opciones en el futuro. A Yoshio le gustaba. Trabajó lo suficientemente duro, sabía cómo comunicarse con los demás y era muy querido. Si las cartas se jugaban bien, podía haber un chunin potencial en ciernes. La posición chunin tradicionalmente valoraba el liderazgo más que cualquier otra cosa y el carisma natural del niño haría maravillas en ese sentido. Después de anotar el progreso, Yoshio pasó a Ai, la chica del mismo pueblo que Nenro. Si fuera honesto, ella tenía muchas cosas que podría mejorar. Ai podía realizar las habilidades generales de genin novato aprendidas en la academia tan bien como cualquier otra persona, pero podrían elevarse a otro nivel si pulía sus conceptos básicos. Decidió presionarla más durante los ejercicios y obligarla a mejorar. Sorprendentemente, Ai estaba más alto en la pared que incluso Nenro. Su control de chakra parecía ser excelente, las chicas tendían a ser mejores en el control de chakra, pero lo estaba haciendo fenomenal. Yoshio tomó nota de la observación para su informe de fin de entrenamiento básico que necesitaba formular para el consejero. Esperaba ver si ella sería una de las primeras en completar el desafío. Entonces llegó el momento del tercer mocoso de la misma academia. Yoshio se enorgullecía de su responsabilidad como instructor y había derribado a muchos genin para mejorar en su carrera. Pero Masaaki era una de esas galletas duras que tenía una fuerza mental pero era densa como un ladrillo porque el chico no se desmoronaba ni un poquito. Yoshio había tratado de hacer que el chico fuera un poco más serio o al menos mostrara una apariencia seria, pero el chico estaba aparentemente tan jovial como cuando llegó. Al mismo tiempo, le agradaban las personas del tipo de Masaaki. Eran sencillas y directas y en general resultaban ser personas agradables, y le gustaba trabajar con gente agradable. Además, el niño podía golpear fuerte, nadie en su grupo golpeaba tan fuerte como Masaaki, el niño habría llegado lejos si hubiera nacido Akimichi. El siguiente le dio a Yoshio algunos dolores de cabeza. A lo largo de su carrera, había aprendido que eran los perezosos pero inteligentes los que obtenían buenos resultados. Si fueran el tipo correcto de pereza, actuarían y elegirían opciones que les facilitarían el tiempo. Y ellos fueron los tipos que terminaron en importantes posiciones de liderazgo. Pero el entrenamiento básico era su dominio, a Yoshio no le importaba la pereza, ya fuera del tipo correcto o incorrecto. Quería que todos trabajaran hasta los huesos para poder decir que habían hecho todo lo que podían. Pero el maldito mocoso hizo lo suficiente para evitar su bastón. Yoshio vio un potencial que podía superar, pero se detuvo porque el mocoso estaba siendo complicado. Lo atraparé, pensó Yoshio.
Había planes para el futuro que obligarían a Taro a actuar con más iniciativa. Ahora, ¿cómo le va hoy al chico raro? Los ojos de Yoshio se dirigieron al último miembro del equipo. A Yoshio no le importaba qué método usaran, siempre y cuando hicieran el trabajo, por lo que ignoró el enfoque poco ortodoxo de Takuma e incluso lo miró con interés. Pero habían pasado 2 días desde que Takuma no había hecho nada más que pasear por el campo. Yoshio no era tonto y vio lo que Takuma estaba tratando de hacer desde los lugares ampliados esparcidos por donde Takuma practicaba. Sin embargo, Takuma no había mostrado ningún progreso real, lo cual era preocupante. Cada día en el entrenamiento básico fue precioso. Había mucho que aprender, pero no suficiente tiempo para dominarlo. El genin ya tenía 5 años de entrenamiento. El estado ya no podía mantenerlos entrenando. Cuanto más tiempo pasara Takuma sin mostrar nada en la pared, menos tiempo tendría para alcanzar a los demás. Uno debería hablar con él o yo debería darle un día más, estaba pensando Yoshio cuando vio a Takuma caminar hacia la pared. Takuma iba a intentar escalar la pared. Takuma caminó hacia la pared y la tocó durante unos segundos antes de alejarse unos pasos de ella. Él va a correr, Yoshio se dio cuenta. Y eso lo hizo Takuma. Corrió hacia la pared y puso un pie en la pared, luego el segundo. Se inclinó hacia adelante mientras empujaba sus pies contra la pared, y rápidamente siguió el primer paso, luego el segundo, tercero y cuarto, antes de que de repente girara todo su cuerpo para mirar hacia un lado y se detuviera. Pero Takuma no cayó. Estaba perfectamente perpendicular a la pared con los pies firmemente plantados en la superficie vertical. Yoshio se acercó. Ninguno de sus otros genin había podido detenerse en la pared. Subirían apresuradamente hasta no poder más, no, se equivocó. Takuma había podido permanecer en la pared, solo que fue con sus manos. Los otros 24 pares de ojos genin ahora también miraban a Takuma. Yoshi podía sentir sus pensamientos ahora mismo. El niño raro había podido hacer algo que ninguno de ellos podía hacer todavía. Bien hecho, pensó Yoshio. Takuma había mostrado avances sustanciales, y eso era suficiente. Yoshio estaba a punto de marcar el progreso de Takuma cuando giró sus pies boca arriba junto con todo su cuerpo. No podría haber estado más claro lo que quería hacer, pero antes de que Yoshio pudiera siquiera levantar la vista de su pequeño cuaderno para completar el pensamiento, Takuma ya había salido. Él corrió. Un paso a la vez, Takuma corrió por la pared con vítores desde el suelo. Toda la pared estaba vacía, excepto la única persona que continuó escalando la pared sin manos. 1 metro, 2, 3, 5, 10. Takuma ya había cruzado 3/4 de la distancia cuando sus pies patinaron. El agarre del chakra desapareció en un instante y Takuma perdió el equilibrio. Tan cerca. Yoshio entrecerró los ojos. Por un momento, pensó que Takuma llegaría a la cima de una sola vez, pero parecía que estaba deseando demasiado. Sin embargo, esto fue suficiente, más que suficiente. La actuación de Takuma encendería el fuego entre él e incluso otros grupos y los haría ponerse al día. Al perder el agarre, comenzó la caída y Takuma comenzó a caer en picado. Pero de la nada, Takuma golpeó la pared con sus manos enguantadas mientras se deslizaba hacia abajo. Al momento siguiente, la suela debajo de la punta de sus botas shinobi patinaba contra la pared. Fue como si alguien redujera la velocidad de reproducción de Takuma mientras su caída se desaceleraba hasta que estuvo a mitad de camino a través de la pared con la punta de los dedos de las manos y los pies atándolo a la superficie. Takuma movió sus pies hasta que las plantas de sus pies estuvieron completamente presionadas contra la superficie. Luego, lentamente soltó su mano de la superficie y lo enderezó, por un momento, se agitó, provocando jadeos de la audiencia, pero Takuma se estabilizó y nuevamente estaba de pie en la pared. Movió la cabeza para mirar hacia el suelo por un momento antes de volver a mirar hacia arriba. Un paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, pronto Takuma ya había pasado su punto más alto, y luego más allá. En la parte superior de la pared, 2 manos con guantes deshilachados agarraron el borde antes de que Takuma se levantara y se sentara en la parte superior con los hombros ligeramente levantados. Miró a todas las personas que lo miraban. Por un momento, los miró fijamente. Luego se levantó, sin dejar de mirarlos. Levantó una mano y comenzó a golpearse el pecho mientras soltaba el grito más fuerte que llegó hasta el fondo sin acallarse. 22 Con su cuaderno y bolígrafo en sus manos quietas, Yoshio miró hacia lo alto de la pared con sorpresa en sus ojos. La subida no fue perfecta en absoluto.
Takuma había resbalado una vez, e incluso con la recuperación milagrosa, todavía se consideraba una carrera rota. Sin mencionar que bajar de la pared caminando por los árboles fue la parte más difícil. Aplaudir. 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 Pero Yoshio tuvo que dárselo al chico. En 4 días, el niño había escalado la pared. Más rápido incluso que la estimación de 1 semana o 10 días que había establecido para los niños del clan. Iba en contra de su imagen, pero aplaudió. El niño se lo merecía. Tomando su iniciativa, todo el grupo comenzó a aplaudir a la persona solitaria que estaba parada encima de ellos mientras lo miraban. 13. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 19. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 39. CH2, 8, 039, 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. A medida que el invierno se hizo más cálido, los vientos cortantes se convirtieron en brisas frescas, lo que Taro apreció mucho. Si tuviera que luchar bajo el sol todo el día, entonces sería con suaves corrientes que lo mantendrían agradable y fresco, algo que era difícil de mantener con la mayor parte del tiempo que pasaba en el espantoso entrenamiento básico que le infligían los musculosos. Gorila de instructor, Chunin Yoshio. Quería sentarse, si no tumbarse en el césped y disfrutar del agradable clima, pero el miedo a la paliza de Yoshio lo mantuvo de pie. El loco primero se rompió los huesos y pensó en ello después. Pero había llegado a apreciar el tiempo que pasaba mirando la gran pared mientras sus compañeros de grupo intentaban correr por la pared usando solo sus piernas y chakra para escalar la pared y completar el desafío de práctica de caminar sobre los árboles establecido por Yoshio. Preferiría tener un libro en la mano para leer porque verlos esforzarse y luchar para llegar unos pasos más arriba en la pared que antes era sinceramente agotador. Por desgracia, el tiempo de lectura afuera se limitaba a cuando patrullaba el área o durante la hora del almuerzo si afortunadamente lo dejaban solo. Sin embargo, las cosas habían cambiado en el muro. Al principio, cada persona en el grupo de Yoshio subía por la pared, caía y luego lo intentaba de nuevo. Repitiendo el proceso hasta que se acabó el tiempo y pudieron regresar a sus dulces hogares. Pero durante los últimos días, el muro se había quedado vacío. Miró el suelo entre él y la pared y a una docena de personas caminando torpemente, arrancando hierba y reventando el suelo con su insuficiente control de chakra. Cada paso fue lento ya que se tomaron tiempo para aplicar el agarre del chakra y luego soltarlo antes de dar el siguiente paso y repetir el proceso una y otra vez con la esperanza de que les permitiera escalar la pared mejor y más rápido. Idiotas, pensó. ¿No habían visto cómo lo había hecho Takuma mientras practicaba en el suelo? Su torpeza había durado menos de 15 minutos antes de retomar un paso natural. No era que Takuma hubiera aprendido algo que ellos no. Todavía voló el suelo bajo sus pies muchas veces el primer día. El ejercicio en tierra más fácil de Takuma fue eliminar la complejidad vertical, y les hizo comprender el movimiento natural del pie cuando alguien caminaba. En la parte trasera del pie, el talón se eleva primero, poniendo el peso y la presión en la mitad delantera, por lo que el chakra que va a toda la superficie de la suela necesita ser redirigido solo al Tenketsu presente en la bola y los dedos del pie para contrarrestar el cambio en la superficie. La misma acción ocurrió en el antepié, pero al revés. El agarre debía establecerse en el momento en que el talón hizo contacto antes de que el chakra se distribuyera uniformemente por toda la planta cuando todo el pie estaba plantado en la superficie. Al no caminar de forma natural, estaban desperdiciando la mayoría de los beneficios derivados del ejercicio. Taro sacudió la cabeza en silencio. Haciendo todo ese esfuerzo solo para desperdiciarlo porque no lo estaban haciendo de la manera adecuada. Miró a sus compañeros de equipo. Al menos había alguien que no estaba desperdiciando sus esfuerzos del todo. Nenro, Ai y Masaaki claramente recibieron algunos consejos adicionales de Takuma, ya que caminaban con naturalidad al caminar sobre el suelo. Fue inteligente por parte de Takuma dejar los detalles más finos solo a su equipo y dejar que los demás lucharan por llegar a la conclusión. Valió la pena ya que Nenro, Ai y Masaaki ya se habían movido hacia la pared y estaban escalando a buenas alturas. El ejercicio de caminata de Takuma había barrido al grupo como un reguero de pólvora después de haber escalado exitosamente la pared en 4 días, más rápido que nadie, mucho más rápido. Tanto es así que ya era el 6º día y nadie más había llegado a la cima del muro. Eso había influido en que más de la mitad del grupo siguiera sus pasos.
Miró hacia la pared. Algunos todavía seguían el método tradicional, aquellos que tenían antecedentes shinobi en su familia o clan como él. Tal vez los otros chicos no querían admitir que Takuma, el último huérfano muerto de la academia, podría ser mejor que él. O tal vez simplemente se estaban acostumbrando a caminar entre árboles mediante el enfoque tradicional y no querían ir por el otro camino. O tal vez su madre los obliga a practicar caminar sobre los árboles en casa después de un largo día de duro entrenamiento, pensó Taro. El tiempo dedicado a la práctica de trepar a los árboles en el regimiento de entrenamiento era su tiempo para descansar. Después de asegurarse de que Yoshio en realidad no los estaba vigilando, Taro descubrió que mientras practicara en la última media hora, Yoshio no se rompería las piernas. Su madre le hizo practicar caminar sobre los árboles durante 1 hora en casa, así que trabajó los mismos 90 minutos que todos los demás, y realmente no quería trabajar más que eso. 4 en su opinión, era beneficioso para todos. Un grito estridente seguido de un fuerte joder. Envió pájaros en los árboles volando con sus alas batiendo haciendo eco en el campo. Los ojos de Taro temblaron. Había sucedido un par de veces al día, pero no se había acostumbrado. Todos miraron la pared, o para ser precisos, intentaron imaginar la escena detrás de la pared. El lado frontal de la pared era para escalar, pero solo aquellos que habían escalado hasta la cima podían ir al otro lado para practicar el descenso. Y de los 25 miembros del grupo de Yoshio, solo uno había llegado a la cima y, por lo tanto, había practicado el descenso en el otro lado. Takuma maldecía cuando se sentía frustrado. Lo había hecho desde que estaban en la academia y se había metido en problemas por ello. Taro había escuchado a Takuma maldecir más que hablar cuando estaban en la academia, pero eso se debía a que Takuma prácticamente nunca hablaba con nadie cuando estaban en la academia. Incluso ahora, Takuma hablaba principalmente cuando le hablaban. Hubo otro grito fuerte y los ojos de Taro se movieron automáticamente hacia la izquierda de la pared. Después de medio minuto, Takuma apareció a la vista con su mano sosteniendo su hombro opuesto mientras cojeaba hacia Liryonin sentado en la distancia bajo un paraguas de carrusel. A Yoshio no le gustaba maldecir en presencia de un shinobi de rango superior, y el loco no tenía reparos en lastimar a los infractores para transmitir su punto de vista. Takuma fue un tonto al no entender después de que un kunai le cortara la oreja la primera vez. ¡Oh! Taro desvió su atención de Takuma hacia la pared y se encontró mirando a Ai corriendo por la pared. Se levantó y, en un par de segundos, Ai estaba a la cabeza, dejando a todos los demás en la pared atrás. Ai no se detuvo y aparentemente había obtenido la clave para controlar el chakra, ya que solo se detuvo cuando llegó a la cima de la pared. La segunda persona del grupo en llegar a la cima no era de un clan shinobi, ni siquiera era de la aldea Leaf. Eso iba a doler a mucha gente. Taro miró a los orgullosos miembros del clan shinobi de Leaf. Bien por ellos. Taro se mostró feliz por el éxito de su compañero. Uno y estaba feliz con la brisa en su rostro. Taro, necesitas practicar más. Aparentemente, los demás no estaban contentos con su felicidad, lo cual no le sorprendió ya que otras personas parecían pensar en hacer de su negocio y meter las narices donde él no les pedía. Era bastante molesto si estaba siendo honesto. Taro miró a sus compañeros de equipo que estaban frente a él. Por lo general, practicaban en la pared, pero hoy parecían haber ganado un interés no deseado en él. ¿Puedo preguntar por qué? Dijo. Lo estoy haciendo bastante bien. No fue el último del grupo porque Yoshio castigó a las personas que se quedaron atrás, por lo que se mantuvo en el medio del grupo, donde estaba seguro. ¿Por qué nos vas a hacer perder?, dijo Takuma parándose un paso detrás de los demás con los brazos cruzados. Fue la primera vez desde que Taro rechazó el acercamiento de Takuma que le dijo una palabra. Takuma claramente se había ofendido por eso. Seguían siendo civilizados, pero no se hablaban. Lo que quiere decir es que queremos que nuestro equipo sea el primero en completar el desafío, intervino Nenro y dijo con una sonrisa encantadora. Taro tuvo que decir que Okubo Momoe no tenía nada sobre Nenro en cuanto a popularidad. Su compañero de equipo era asquerosamente popular entre su grupo de novatos, Mr. Sunsine aparentemente podría llevarse bien con cualquiera que se le presente. ¿Es realmente importante para nosotros ser los primeros? Taro suspiró. Definitivamente lo es, dijo Ai. Quiero ganar el premio. Taro olvidó la obsesión de Ai por llegar a la cima de la clasificación semanal. Tenían que hacerlo. Pero parecía que estaba más interesada en el premio que en quedar primero. Bueno.
Para ser honesto, no estoy interesado en quedar primero, se encogió de hombros. ¿Por qué? Masaaki parecía confundido. Si ganamos, obtendremos puntos de misión. Podemos comprar jutsu con eso, ¿sabes? Qué genial sería aprender jutsu geniales. Entonces, vamos primero, incluso podemos presumir de ello. Será divertido. Demasiado brillante, suspiró Taro. Era como si Masaaki tuviera un goteo intravenoso de solución de azúcar adherido a él, manteniéndolo hiperactivo cada segundo del día. Estoy bien, dijo. Los puntos de misión eran la moneda interna predominante en la organización Leaf Shinobi. Tenían muchos usos y podían comprar de todo, desde alimentos cotidianos hasta paquetes de vacaciones. Pero uno de los usos más generalizados fue acceder al jutsu desde los archivos oficiales de jutsu mantenidos por el Estado. Con suficientes puntos de misión, cualquier shinobi podría comprar un pergamino jutsu y aumentar su fuerza militar. Era la forma principal para que los shinobi obtuvieran acceso al jutsu de su elección, y existían sistemas similares en las otras 4 organizaciones shinobi principales. Sin embargo, Taro no necesitaba urgentemente puntos de misión. Era cierto que era un genin novato que necesitaba aprender jutsu más prácticos para usarlos en el campo, y los puntos de misión serían vitales para él no solo para mantenerse a salvo sino también para crecer como shinobi pero para él, no necesitaba trabajar durante horas para conseguir unos miserables puntos. Uno después de todo, simplemente podría preguntarle a su patético pedazo de mierda. Dijo Takuma, con el ceño fruncido y la boca fruncida por la ira. Takuma, eso fue grosero. Ai se sorprendió mientras regañaba a Takuma. No, eso estaba justificado. Takuma señaló a Taro, es un pedazo de mierda mimado que no quiere trabajar para ganar cosas. No le importa quedar primero en las tablas de clasificación semanales o ganar el desafío porque no le importa. ¿Es así, Taro? Dime que estoy equivocado. Taro entrecerró los ojos. No apreció el tono que Takuma había adoptado con él. ¿Qué? Dijo Nenro. Takuma resopló, una expresión extraña en el chico normalmente tranquilo y silencioso. No le importan los puntos de misión porque no le importan. No necesita trabajar para ellos porque sus padres son shinobi que pueden usar sus puntos de misión para comprar cualquier pergamino de jutsu que quiera. Me dijo su mamá es una chunin, y lo que es un simple jutsu de rango D para un chunin, probablemente podría tirar cualquier cantidad por su patético hijo. Eso fue una exageración, ¿y cuál fue el uso repetido de patético para describirlo? Takuma, cálmate, Nenro puso su mano en el hombro de Takuma. Takuma se encogió de hombros y agarró a Taro por el cuello para levantarlo. No todos somos tan mimados y protegidos como tú, que puedes rogar a mamá y a papá que les consigan juguetes nuevos cuando quieran. Algunos de nosotros tenemos que trabajar por nuestra propia mierda y no ser una masa de completamente inútiles y sin redención. Eres la madre más vaga. 7 Antes de que Takuma pudiera continuar, Nenro y Masaaki lo alejaron de Taro y lo obligaron a dejar de hablar. Está bien, me detendré. Takuma los empujó y se alejó unos pasos de ellos. Oye, Taro, vamos, intentémoslo, dijo Ai, su tono generalmente optimista se suavizó con una súplica en sus ojos. Ai era linda y, por un momento, Taro contempló la posibilidad de aceptar. El encanto de las chicas era peligroso, pensó Taro. En cambio, dijo. Takuma tiene razón. No necesito los puntos de misión, al menos no por un tiempo, todos los de los clanes shinobi o aquellos que tienen padres shinobi reciben ayuda, y yo también. No hay necesidad de mí. O cualquier otra persona como yo para ganar el desafío o quedar primero en la clasificación semanal. Takuma, que estaba de espaldas, se volvió hacia Taro. ¿Sabes? Pensé que eras un tipo inteligente. Una vez te dije eso, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero parece que había juzgado mal. Eres la persona más idiota que conozco. ¿Los niños con padres shinobi no tienen que ser los primeros? Sí, claro, eso podría ser cierto, y puede que no les importe ser los primeros o ganar. Señaló Takuma a la pared, pero al menos lo están intentando, tratando de mejorar y mejorarse a sí mismos. Tú, por otro lado, no solo estás perdiendo el tiempo sino que también nos estás jodiendo. Takuma se burló, ¿por qué permanecer en el cuerpo genin? Me dijiste eso. Que si tienes que ser un genin, hay muchas otras opciones. Lo dijiste con tanta indiferencia. Pero ¿sabes lo que pienso? Vas a ir. Ser un genio de carrera porque nadie aceptará a un pedazo de mierda inútil y vago como tú porque eres un hijo de mamá que no puede hacer nada por sí solo.
¿A quién le gustaría contratar a alguien como tú? Al decir eso, Takuma se alejó enojado. Masaaki le lanzó una mirada a Taro antes de correr tras Takuma. No quiero estar de acuerdo con lo que dijo Takuma, pero como estás actuando ahora, no puedo evitar estar de acuerdo con él, dijo Nenro antes de alejarse con Ai. Taro los miró antes de suspirar. Simplemente había dicho la verdad. Las personas con hijos shinobi tenían una clara ventaja contra los shinobi nacidos en civiles. Había una razón por la que tantos Jonin provenían de clanes shinobi. Tenían los recursos y las conexiones que les permitir que miembros talentosos llegaran a la cima. Eres la persona más idiota que conozco. Él no estuvo de acuerdo con eso. En cambio, estaba siendo inteligente. Estaba haciendo lo que se esperaba de él, nada más y nada menos. Vas a ser un genin de carrera porque nadie aceptará a un pedazo de mierda inútil y vago como tú porque eres un hijo de mamá que no puede hacer nada por sí mismo. ¿A quién le gustaría contratar a alguien como tú? Taro movió su cuello. Era una persona eficiente. Hacer más allá de lo establecido no era aflojar. No deseaba ser el mejor en nada porque eso solo atraería más trabajo. Prefería el medio porque era el más acogedor y sin complicaciones. Pero como estás actuando ahora, no puedo evitar estar de acuerdo con él. Los ojos de Taro temblaron al recordar cómo lo habían mirado Nenro, Ai y Masaaki. Se cubrió la cara con las manos y gimió. Mierda, se llevó la mano a la cintura y bajó la cabeza con los ojos entrecerrados. Mierda. Tenía que hacerlo ahora, ¿no? No podía soportar que el último muerto lo insultara en su cara. ¿Qué diría la gente si lo escucharan? Se acercaban a él, se reían y lo molestaban. Eso sonó totalmente molesto. ¿Qué pasaría si escalara la pared delante de ellos? Entonces no podrían decir nada porque estaban debajo del tipo que fue insultado por los muertos la última vez. Sí, vamos con eso, pensó. 11 y con eso, Taro dio un paso hacia la pared. Tos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 50. Votar 1 izquierda capítulo 40. CH2, 9, 040, 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Vamos, bastardo vago, puedes hacerlo. Takuma gritó a todo pulmón con las manos enmarcando su boca mientras miraba hacia la pared con 3 personas al otro lado de la pared de concreto. Junto a él estaban Nenro, Ai y Masaaki, junto con otros 3 genin de otro equipo parados en la distancia, gritándoles a los 2 genin en la pared junto a Taro. Hubo más genin que observaron, pero ninguno de ellos expresó su apoyo. Taro, en la pared, chasqueó la lengua al escuchar la voz de Takuma. Miró a su competencia, ambos en carriles diferentes a él. Uno estaba parado unos pasos debajo de él, mientras que el otro estaba apenas un pie por encima de él. Apretó la mandíbula, miró directamente al suelo y dio un paso adelante que se convirtió en un par de pasos rápidos hasta estar a la misma altura que el tipo que tenía delante. Pisó el freno y usó ambas piernas para agarrarse a la pared y evitar que la gravedad lo tirara al suelo. El agarre del pie delantero resultó insuficiente y se deslizó unos centímetros. Su equipo en el suelo se quedó sin aliento. Solo el sólido agarre del pie trasero mantuvo a Taro en la pared mientras rápidamente fijaba el agarre y evitaba caer al suelo. Taro dobló las rodillas, colocó las manos en la pared y agachó la cabeza mientras sus hombros subían y bajaban. Señor, eso cuenta como una descalificación. Dijo Cho, un compañero de equipo de los 2 muchachos que compiten contra Taro, a Yoshio sentado detrás de la multitud en su silla plegable. Mierda. Él todavía está en la pared. ¿Estás ciego? Dijo Ai con saña y miró a Cho amenazadoramente. Yoshio levantó la vista de su periódico para mirar a Ai. No aprecio el lenguaje grosero frente a mí, Ai. Baja y dame 40 inmediatamente, gusano asqueroso, dijo. Ai gruñó de frustración mientras se agachaba para hacer sus flexiones. Cho parecía extasiada de alegría y le sacó la lengua a Ai. Yoshio miró hacia la pared. Taro todavía está en la pared. Su carrera continúa, dijo para disgusto de Cho. En la pared, la competencia de Taro avanzó, empujándolo inmediatamente al tercer lugar y cruzándose a 3/4 de la cima. No lo logrará, Masaaki mordió la uña del pulgar mientras miraba fijamente a Taro. Siempre se cae después de cruzar la mitad del camino. Creo en él, dijo Nenro, agarrando con una mano su cabello rubio. Takuma exhaló.
Se sintió nervioso al ver a Taro competir en la pared. Era el 9º día del desafío de escalar árboles y la mitad de la gente ya había llegado a la cima del muro. De ellos, él, Nenro, Ai y Masaaki ya habían completado la parte del desafío de bajar, dejando solo a Taro detrás de ellos, colocándolos en la cima como los favoritos para ganar el desafío de práctica de caminar por los árboles. Pero tenían competencia. Otro equipo tenía 3 miembros que habían completado el desafío y 2 miembros intentaban bajar con éxito sin caerse. Haciendo que Taro se enfrente a otros 2 por el premio de puntos de misión. Takuma deseaba estar en la posición de Taro. Preferiría que fuera él quien tuviera que llevarse el premio a casa que depositar sus esperanzas en otra persona, incluso si eso significara tener que cargar con la culpa si fallaba. Desafortunadamente, de alguna manera su condición de último lo había traicionado la única vez que realmente lo necesitaba, y ahora tenía que ver a Taro luchar en el último tramo. Podía decir que hoy iba a ser el día decisivo. En comparación con ayer, los 3 habían reducido su tasa de fracaso por enormes márgenes. Todavía estaban cayendo, pero mucho más adelante en su camino hacia abajo. ¿Por qué no me pudieron haber arrojado a un Yamanaka? Se lamentó Takuma. Habría sido mucho más fácil si hubiera podido tomar el control del cuerpo de Taro y ganar el desafío. 5 No habrías podido lanzar el jutsu necesario, idiota, su voz burlándose de él en su cabeza. Takuma suspiró. De hecho, ese habría sido el escenario. 8 Taro se levantó de su posición agachada y comenzó a caminar, dando pasos pesados y ruidosos, acercándose al suelo. Pasó a los otros 2 pero no dejó de moverse ni disminuyó la velocidad y siguió caminando. No te caigas. Gritó Takuma. Una vena tembló en la frente de Taro. ¿No crees que lo sé? El grito. Cállate. Le gritó Ai a Takuma. La morderse las uñas de Masaaki se volvió agresiva. La otra mano de Nenro ahora estaba agarrando su cuello. Taro hizo el movimiento audaz y empezó a correr, lo cual era infinitamente más complejo. Takuma gritó dentro de su mente, lo que continuó hasta que Taro llegó al fondo, se detuvo cerca del fondo y luego pisó suavemente la hierba. Takuma levantó la mano, gritó de celebración y saltó sobre Taro, con Masaaki y Ai uniéndose al grupo. Getuf. Taro agitó sus brazos y piernas en el fondo de la pila mientras Takuma y otros se reían encima de él. Después de que se desenredaron, Taro se volvió hacia Takuma y le dijo: voy a salir de Genin Corps antes que tú. Marca eso. 7 Una respuesta se formó en su mente, pero Takuma decidió simplemente sonreír. Estaba simplemente emocionado en ese momento. El equipo había tomado la posición número 1, lo que significaba que iba a obtener sus primeros puntos de misión como recompensa. Yoshio soltó la silla de aspecto endeble para soportar su gran estructura y se levantó. Esto marca el final del desafío de la práctica de caminar sobre los árboles, dijo. No puedo creer que el equipo que fracasó 2 veces obtuvo el primer lugar. Temo por el futuro de Leaf Shinobi. A Takuma no le importó. Se había acostumbrado al abuso verbal de Yoshio. Se sentiría extraño si no escuchara a Yoshio reprender de alguna manera al menos una vez al día. Yoshio les ordenó que se reunieran al frente, donde se dirigió a todos en su grupo. Todos ustedes han sido parte del entrenamiento básico durante casi un mes y han mostrado distintos niveles de mejora, decepcionantes en su mayoría, pero mejoras de todos modos, y estoy seguro de que muchos de ustedes se sienten bien consigo mismos, dijo Yoshio mientras caminaba. Entre la cuadrícula de 5x5 de Genin en atención parados en perfecta postura. De hecho, Takuma se sentía bien consigo mismo. Tanto es así que iba a comprar un poco de esa carne cara que vio en el carnicero para prepararse una deliciosa comida esta noche. Si creen que lo han descubierto, piénselo de nuevo porque lo que estábamos haciendo hasta ahora era lo que mi abuela puede hacer, y ella lleva muerta 20 años, les gritó Yoshio. A partir de mañana, vamos a hacer algo real. Entrenamiento Shinobi, así que disfruta hoy porque no lo harás mañana. Takuma habría puesto los ojos en blanco después de escuchar tales amenazas día tras día, pero cuando la persona que dijo eso no dudó en darles una paliza por prácticamente cualquier ofensa, Takuma simplemente no pudo ignorar la amenaza como si nada. Como falta un mes para la fase final y quiero ganar para poder restregárselo en la cara a mi amigo, a partir de mañana se levantarán las restricciones al sparring, dijo Yoshio. Takuma movió los ojos para ver si los demás sabían que Yoshio estaba hablando. A partir de mañana, se permite el uso de ninjutsu y genjutsu. Ahora se permiten armas de tu elección. Las bombas de humo y las etiquetas explosivas son presa fácil.
Cualquier cosa que creas que puedas usar para matar a tu oponente, tráela a partir de mañana porque voy a permitir que se use. Las palabras de Yoshio resonaron en los oídos de Takuma. Sus entrenamientos se habían restringido al taijutsu y las armas shinobi estándar como lo habían estado en la academia. Incluso en sus combates contra Maruboshi, las reglas habían sido las mismas. Un combate sin restricciones era territorio desconocido para él. Cada combate en el que participarás de ahora en adelante será sin restricciones, ya que así es la vida real. Los palos les enseñarán cómo incorporar otras habilidades a sus habilidades de lucha, lo cual supongo que para muchos de ustedes no es más que taijutsu. Takuma levantó la mano. Señor, ¿qué pasa si no conocemos ningún ninjutsu que no sea el de los 3 de la academia? Él preguntó. La carcajada de Yoshio le sonó siniestra a Takuma. Entonces será mejor que uses esos puntos de misión para comprar algunos jutsu porque estoy seguro de que muchos de tus amigos aquí ya tienen jutsu en su arsenal, preparados para ser usados. Yoshio se acercó a Takuma y le puso una mano pesada en el hombro. Y voy a hacer que entrenéis entre vosotros todos los días. Usarán esos jutsu contigo cada vez que puedan, y aunque me aseguraré de que no mueras, hay mucho que puedo hacer. Hacer con el dolor, estoy seguro de que lo entiendes, ¿verdad, Takuma? Takuma permaneció rígido mientras la mano de Yoshio abandonaba su cuerpo, pero aún podía sentirla pesando sobre su hombro. Miró alrededor de la cuadrícula y vio que los demás lo miraban. Algunos tenían un atisbo de sonrisas en sus rostros. Cho tenía una sonrisa especialmente desagradable en su rostro. Uno no estaba esperando el mañana. ¿Qué vas a comprar?, preguntó Masaaki mientras caminaban juntos a casa después de terminar el entrenamiento. Nenro y Ai se habían ido juntos, y el lugar de Takuma estaba en la dirección opuesta. ¿Vas a comprar un jutsu? Interrogación de cierre. No tiene sentido guardar los puntos de misión en esta situación, dijo Takuma. Solo podemos obtener puntos de misión si ocupamos el puesto número 1 en la clasificación semanal, y los Spar son una gran parte de ello. Con el ninjutsu incluido, la competencia se va a poner dura. Si no aprendemos jutsu por nuestra cuenta, definitivamente nos quedaremos atrás. Él no era un rogue que pudiera hacer una carrera con el taijutsu. Necesitaba armas sobrenaturales de destrucción para ayudarlo. Y realmente no quiero que me den una paliza en cada combate, créeme, lo intenté, ya lo superé, no es nada divertido. Uno además, estaba seguro de que estos nuevos palos dolerían mucho. En su grupo, ningún grupo había ocupado el puesto número 1 varias veces. Y aunque su grupo no había quedado en el puesto número 1, habían sido el número 2 veces debido al sparring de Nenro y Masaaki y porque nunca se equivocaron en los ejercicios. Con los palos libres, su posición volvió a estar en riesgo. No tengo idea de lo que voy a obtener, dijo Takuma. Ni siquiera sabía qué jutsu había en la biblioteca y si había alguno bueno que pudiera comprar con sus puntos de misión. Solo esperaba que hubiera alguno. Variedad. ¿Y tú?, preguntó. Masaaki se encogió de hombros. Hablaré con Nenro y Ai, ¿quieres venir con nosotros mañana? Interrogación de cierre. Takuma negó con la cabeza. Iba a consultar con Maruboshi, la persona más sabia que conocía, sobre qué jutsu debería elegir. Fue una elección importante porque, con su historial, podría llevarle entre 1 día y 2 meses aprender este jutsu, y si iba a recibir una patada en el trasero mientras trabajaba duro para aprender este jutsu, entonces más vale que sea bueno y valga la pena el dolor y el esfuerzo. Aunque podía ver los días difíciles que tenía por delante, no podía evitar sentirse emocionado por aprender un nuevo jutsu. Este iba a ser su primer jutsu práctico, una importante adición a su caja de herramientas que definiría su estilo de combate. Takuma se despidió de Masaaki antes de dirigirse a la casa de Maruboshi para visitar a su maestro, a quien no había visto en un mes desde que comenzó el entrenamiento básico. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.